Esta mañana tengo un mensaje que se intitula La semana después de Pascua. Gloria a Dios. Una pregunta. ¿Cómo fue el lunes para los discípulos y los seguidores de Cristo después de la resurrección del día anterior? ¿Cómo sería? ¿Qué tal el martes o el miércoles? Ahora, nuestra vida cristiana se parece a los discípulos antes de Pentecostés o después de Pentecostés. Es una pregunta. Aquí en este sermón, en este mensaje, va a haber muchas preguntas. La semana pasada fue muy fascinante en nuestra iglesia aquí, porque tuvimos, y me imagino que en otras iglesias también, tuvimos servicios especiales, tuvimos música y tuvimos bautizo. Si recuerdan ustedes, tuvimos bautismo. La iglesia se prepara para la Pascua durante semanas, pero luego, tan pronto como termina la Pascua, volvemos a la normalidad. Servicios normales, actividades normales. Pero quiero que sepan algo. No fue volver a la normalidad para los discípulos de Jesús y sus seguidores cercanos la semana después de las Pascuas. La mayoría de ellos lo habían visto crucificado y después el milagro de maravillas, había resucitado y también lo vieron. Se les había aparecido el domingo, tenemos apariciones a María Magdalena y a otras mujeres, su aparición a Pedro, a los hombres en el camino a Emaús y luego a otros discípulos menos Tomás. Ahora la pregunta que quiero que reflexionen por unos momentos es, ¿cómo fue el lunes para estos discípulos y los seguidores de Cristo? La Biblia no nos dice, no nos da esa contestación. No sé con certeza si tenemos todas las apariciones del Señor registradas para nosotros o no, pero si las tenemos, entonces no fue hasta el siguiente domingo, hoy, este día, que Él apareció de nuevo. Y fue cuando se apareció a los 11, me imagino que serán nomás los 10, ¿verdad? Y tuvo su encuentro con Tomás registrado, así, a los 11, para nosotros en Juan 20. ¿Qué estaría pensando por la mente de estos discípulos? Estaban todavía aterrorizados, ¿verdad? Porque se daban cuenta que el gobierno romano andaba buscándolos. Ya se había dicho que ellos habían robado el cuerpo de Jesús. Solo los andaban buscando y ellos estaban aterrorizados, encerrados en un cuarto. O habían visto ya a Jesús resucitado el domingo pasado. O estarían hablando a abierta luz de la aparición de Cristo. No sabemos exactamente eso. Comenzando, cuando iban al camino a Moisés, se le apareció Jesús a este Cleofas y al otro individuo que no sabemos cómo se llama. Pero en Lucas 24-27 nos dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron uno a otro, que no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras que hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras. Levantándose en esa misma hora, en ese mismo momento, regresaron a Jerusalén, iban para Emaús, se regresaron para atrás. Y hallando reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban con experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Esta mañana vamos a tomar comunión. Jesús se aparece a los discípulos mientras ellos relataban estas cosas. Jesús se puso en medio de ellos. Dice que penetró la puerta nomás como un fantasma, ¿verdad? Y apareció en ellos. Parece que Cleofas y su amigo habían compartido con los discípulos lo que Jesús les enseñó, y tal vez ellos estaban con ellos durante la semana. A partir de esa semana se quedaron, yo creo, Cleofas creemos, yo me estoy asumiendo esto, que Cleofas y el otro amigo se quedaron con los discípulos. Porque de hecho el versículo 36 indica que fue mientras que se llevaba a cabo toda esta información que Jesús hizo su aparición dentro de ellos. Así que tal vez los discípulos y los seguidores de Cristo pasaron la semana, anduvieron revisando me imagino, ¿verdad? Revisando los rollos del Antiguo Testamento, porque ya le había explicado Cleofas de las escrituras que comentaban de él en el Antiguo Testamento. Me imagino que ellos anduvieron toda la semana escudriñando las escrituras, buscando, y ya se imaginan ustedes cómo ha de haber pasado. Mira, aquí está algo de Cristo. Mira, aquí está algo más. Aquí nos dice de que va a ser el Mesías. Mira, Isaías nos dice esto. Me imagino que han de haber estado bien excitados cuando estaban encontrando situaciones de Cristo en el Viejo Testamento. Ahora, me pregunto, como lo dije hace ratito, ¿estarían asustados aún todavía? Porque el gobierno romano los andaba buscando para echarles a ellos la culpa de que el cuerpo de Cristo se lo habían robado. Me imagino que tenían algún interés en qué es lo que estaba pasando allá afuera con el gobierno romano. No lo sabemos, por cierto, pero es nada más imaginaria, la imaginación. Algo que me gusta de un programa, yo creo que quizás ustedes hayan escuchado, de Los Elegidos. En inglés es The Chosen. ¿Cuántos de ustedes lo han visto? Los Elegidos, The Chosen. ¿Quién de ustedes? Es un programa que, pues, para mí es algo que te suelta la imaginación en la forma de que cómo hubo secciones como estas, ¿verdad? Que se llenaron de Cristo y sus apóstoles con ciertas explicaciones que la Biblia nos dice. Es nada más imaginación. Quiero que sepan que si tú eres de Cristo, la información que te hace download, o sea, que te carga, que te carga a ti, no es en vano. No es en vano. Por algo te da esa información. Por cierto, lo que estamos haciendo aquí, nos estamos imaginando también lo que estuvo pasando con los apóstoles en esta semana. Y no es en vano, lo que estamos pensando no es en vano, aunque sea, pues eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Claro que no está en la Biblia. Pero tenemos que tener una imaginación, tenemos que ponernos nosotros en ese lugar, en ese tiempo, después de la resurrección de Cristo, y darnos una idea. ¿Qué fue lo que pasó? A lo mejor no es la idea correcta, pero recuerden que si tú eres de Cristo, Dios Padre te va a dar esa información para que tú te edifiques. Aleluya. En Mateo 27, ¿qué pasó con esos? Algo que me llama la atención bastante, ¿verdad? Es de los santos. Sí, de las preguntas que me gustaría hacer cuando yo llegue allá a la gloria, de los santos que resucitaron junto con Cristo en ese tiempo. Si se acuerdan ustedes, ¿qué pasó con esos santos que fueron resucitados cuando Cristo murió y resucitó? Luego entró a Jerusalén y fue visto por muchos. En Mateo 27, 51 nos dice, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo del sepulcro después de la resurrección de Jesús, entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos.
¿Ustedes no se han hecho esa pregunta? Yo me la estoy haciendo todo el tiempo, me hago esa pregunta. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se reunieron con los apóstoles? Es algo misterioso. Yo siempre les he dicho que mientras que nosotros conozcamos todos los misterios de Dios Padre, pues entonces no tendremos esperanza. Tenemos que tener esperanza. Amén. Y sí, una pregunta que yo me hago, esas gentes que resucitaron de entre los muertos cuando Jesucristo murió, ¿se juntaron con los apóstoles para platicar con ellos o algo? No sé. No nos dice la Biblia. Por eso les digo que es necesario ponernos en esa situación entre la Biblia para ver cómo podemos darnos una imaginación con la sabiduría de Dios Padre sobre nosotros para poder interpretar lo demás. No ponerle ni agregarle más a la Biblia. No lo tomen de esa manera. Para tu relación con Cristo, la relación tuya con Cristo. Aleluya. Amén. Pero volvamos a mi pregunta. ¿Cómo fue la semana pasada para esos discípulos? Una de las cosas que trato de hacer al leer las escrituras es interponerme en la escena, como les comenté, y tratar de imaginar lo que estaba sucediendo y las personas involucradas, qué estaban haciendo y cómo respondían. Es fácil para nosotros olvidarnos de lo que fue para los discípulos y los seguidores de Cristo durante esa semana, es fácil. Y realmente no tengo una buena respuesta porque no nos dice las escrituras de lo que pasó. El único informe posible que tenemos de algo que sucedió con los discípulos se encuentra esta semana. En esa semana se aparece en Juan 20:24, donde Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré, dijo Tomás. Nos habla de donde estaban los 10 diciéndole a Tomás acerca de ver al Señor, pero ni siquiera estamos seguros de cuándo sucedió esto. No estamos seguros. El domingo por la noche o en algún otro tiempo durante la semana. Te diré que esta es una de las ocasiones en las que me hubiera encantado estar al lado de sus conversaciones en esta semana. En fin, aquí estaban. Jesús resucitado se había aparecido, lo habían visto, lo habían tocado, habían comido con él, ya habían hablado con él y luego él había desaparecido. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo terminó la noche? Tampoco lo sabemos. Podríamos pensar que a lo mejor se quedó ahí en la casa y durmió con ellos y en la mañana se levantó temprano y se fue. No sabemos. Pero ahora es lunes, martes, miércoles, no hay segunda aparición de Jesús y así que me pregunto si estaban pensando, ¿y ahora qué? O tal vez simplemente continuaron manteniéndose discretos por temor a los líderes religiosos. Tal vez se nos da una pequeña pista en Juan 21, porque por supuesto, esto es más tarde, porque este sigue a la segunda aparición de Jesús a ellos el domingo siguiente a la Pascua. Pero observa su comportamiento. Juan 21, 1, 3. Después de estas cosas, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos en el mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 de sus discípulos estaban juntos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también iremos contigo. Salieron y subieron a la barca y esa noche no pescaron nada. Ahora recuerden el mensaje del ángel. ¿Se acuerdan del ángel?
el que estaba en la roca, que estaba ahí cuando se le apareció a las mujeres, dijo en Mateo 28:7, vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos y Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se los ha dicho. Es por eso que ahora están en Galilea, pero también se les había dicho que fueran a una montaña en particular, donde el Señor se les aparecería. Este evento parece haber sucedido antes de la aparición en la montaña, ya que Juan dice en el versículo 21:14, esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Así que en este punto han visto a Cristo 2 veces y esta va a ser la tercera. La declaración de Pedro en el versículo 3 probablemente significa más que simplemente voy a ir a pescar mientras esperamos. Parece ser que pues no quiero estar aquí aburrido nomás esperando a Cristo y no ha llegado, voy a ir a pescar. Parece ser de esa manera. Es probable que hayan estado en la montaña, ya habían esperado a Jesús en la montaña, y a Jesús no haber aparecido en ese tiempo, se bajaron y se fueron hacia el mar. De todos modos, después de la noche de pescar y no pescar nada, Jesús se les aparece por la mañana en la orilla donde se les ha preparado el desayuno, y después del desayuno tienen una conversación de corazón a corazón con Pedro. Les he estado pidiendo que traten de imaginar cómo debe haber sido esto para los discípulos la primera semana. Realmente no he respondido a mi pregunta porque no nos da suficiente información para hacer esto, pero permítanme hacer un punto y luego dibujar lo que posiblemente había sucedido. Al leer los relatos de los discípulos después de su resurrección, no hay duda, no hay nada que parezca realmente impresionante de ellos. Nada, nada. Después de toda una semana, después de ver la crucificación, la cruz, la resurrección, no hay nada, nada, absolutamente nada que digas tú, pues estos tienen algo dentro de ellos. ¿Por qué? Porque dudaban de la resurrección. No creyeron los relatos de los testigos oculares, si recuerdan cuando las mujeres fueron. En el Evangelio de Lucas leíamos la respuesta al informe de las mujeres viendo a Jesús, que estas palabras les parecían tonterías y no creyeron. En Lucas 24:11 nos dice, a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. ¿A quién les parecieron como disparates? A los discípulos. Otra de las cosas, Tomás ni siquiera creyó el relato de sus condiscípulos de haber visto a Jesús resucitado. Ni siquiera creyó. Necesitaban pruebas contundentes para ser convencidos. La escena de ellos yendo a pescar es menos que impresionante, no te impresiona nada. En conclusión, ninguno de los relatos posteriores en la resurrección que se encuentra en los evangelios con respecto a los discípulos te darían ganas de entregarles ese movimiento. O sea, si Jesús los miraba cómo se estaban comportando y cómo estaban actuando, ¿cómo les iba a decir, cómo les iba a dar Jesús el movimiento de que vayan por todas las naciones y prediquen la palabra de Dios y bauticen en el nombre del Señor? ¿Cómo les iba a dar eso si no traían nada? ¿Amén o no amén? No se me van a dormir. No traían nada, en realidad no traían nada. No estaban presentando nada para Jesús, para darles ese movimiento de ir a extenderle el reino. No existía. Estaban vacíos aún. Y ellos habían visto la cruz, habían visto a Jesucristo resucitado. Y aún así todavía no tenían ese ánimo de ir a predicar, de ir a hablar de Jesús, o de hablar abiertamente a todos y decirles Jesús resucitó. No tenían eso. ¿Cuándo vemos el cambio en los discípulos?
Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuándo vimos la audacia y la fe en sus vidas? Fue después de Pentecostés y la venida y el ser habitado por Dios con el Espíritu Santo. Amén. Fue en ese entonces cuando cambió sus vidas. La crucifixión había tenido lugar, la resurrección había tenido lugar. Ellos habían visto y hablado con el Señor resucitado, pero no fue hasta la venida y haber sido llenados de la escuela secundaria que observamos que algo significativo está sucediendo en ellos, a través de ellos. De hecho, observen conmigo algunos de los contrastes después de Pentecostés. En Hechos, me voy a brincar ya al Pentecostés. En Hechos 2:14 nos dice: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11 apóstoles, alzó la voz. Entonces sí alzó la voz: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Y siguió en Hechos 2:22-23: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó en Hechos 2:36-38. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hicimos el domingo pasado? Se arrepintieron muchas gentes, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo también. Aleluya. El segundo sermón de Pedro tuvo el mismo tono. En Hechos 3:13-19, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera el asesino, a Barrabás, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 16: por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas. Quiere decir que sí estaban leyendo, ¿verdad? Estaban leyendo el Viejo Testamento. Anunció de antemano por boca de todos los profetas que Jesucristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, cuenta nueva, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Aleluya. Al final de este sermón, los líderes religiosos arrestaron a Pedro y a Juan y que estaban allí con él, y los llevaron ante el concilio. ¿Retrocedería Pedro así como lo hizo cuando estaba ahí en el fuego, que dijo: yo no conozco a ese hombre? No fue de esa manera. En Hechos 4:8-10, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, porque acababan de rescatar a un paralítico, ¿recuerdan? De qué manera está
ha sido sanado. Sepan todos ustedes que todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Así que estos sermones y su encuentro privado en los líderes religiosos, Pedro no se echó para atrás. Los líderes amenazaron a Pedro y a Juan y les dijeron que no predicaran más acerca de Jesús. ¿Cómo respondieron? En ese tiempo estaban más fuertes ya porque tenían el Espíritu Santo. En Hechos 4, 19, 20, pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes u obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto. ¿Cuántos de ustedes se encuentran en esa situación? No podemos dejar lo que hemos visto. Dios Padre ha hecho maravillas en nosotros. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. No podemos quedarnos callados. Y es lo mismo a lo largo de Hechos. Sigue relatándonos esta situación. Algo les cambió drásticamente. Sabemos que no era algo, era alguien. Fue el Espíritu Santo que vino y habitó dentro de ellos y les dio poder. Jesucristo mismo les dijo: vayan, espérenme. En Hechos 1, 6, 8, entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás? Estos todavía no habían recibido. ¿Restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Todavía estaban pensando que iba a ser un presidente en esta región, un rey para restaurar Israel. Jesús le contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y esto es exactamente lo que vemos que sucede después de Pentecostés. En Hechos 2:4 nos dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Está diciendo que estaban llenos de Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios. Hemos visto, yo sé que ustedes han visto las maravillas y en inglés, no sé, la palabra awesomeness, genialidad, no sé, awesomeness de Dios Padre, genialidad, me imagino, que Dios Padre, las maravillas que ha hecho, y muchos de nosotros aún no tenemos el Espíritu Santo como debemos de tenerlos, que esté encendido. Tenemos el Espíritu Santo, pero está apagado. Tenemos demasiados cristianos que son como los discípulos antes de Pentecostés. Creemos en Cristo, nos reunimos para adorar a Cristo. Creemos en su muerte y en su resurrección, pero no hay poder desde lo alto en sus vidas. No están teniendo ningún impacto en su mundo, no hay audacia para declarar a Cristo. No hay poder para vivir la vida cristiana, no hay transformación de vidas. Avanzan luchando con los mismos problemas y debilidades de carácter como siempre lo han hecho. Es como si tuvieran un motor de 8 cilindros, nada más están usando uno. Sin embargo, ¿quién puede negar que esta es una gran necesidad en nuestras iglesias, en nuestras vidas individuales? Gran parte de la vida religiosa se compone de programas, ideas, talentos, estrategias humanas. Estamos constantemente tratando de mantenernos al día con libros nuevos, estudios nuevos, devocionales. Entonces, no nos damos cuenta que lo que de veras necesitamos es Dios Padre
el Espíritu Santo dentro de nosotros. La religión cristiana no tiene esperanza sin el Espíritu Santo. Una pregunta, ¿tu vida cristiana se parece más a los discípulos de Pentecostés o a los discípulos después de Pentecostés? ¿Cómo decías realmente que se vea? Hermanos, si queremos vernos de esa manera, necesitamos estar insatisfechos de nuestras vidas, insatisfechos con nuestro nivel de compromiso, insatisfechos con nuestra falta de poder espiritual, insatisfechos con nuestra falta de intimidad con Dios, insatisfechos con básicamente permanecer en el mismo lugar. No podemos quedarnos en el mismo lugar. Insatisfechos con todo y queriendo más de la realidad de Dios en mi vida, en nuestras vidas, hasta el punto de destronarnos a nosotros mismos y a poner a Dios en el trono. Yo sé que algunos de ustedes algunas veces han visto calcomanías en un auto que dicen: Dios es mi copiloto. ¿Lo han visto? God is my co-pilot. Qué error tan grande. Qué error tan grande. ¿Por qué digo esto? Porque si tú tienes a Dios en el asiento del tu co-pilot, Él no está manejando. Él no trae el volante. Y ese es el error que hacemos muchos de nosotros. No dejamos a Dios que maneje nuestras vidas. Pero ya ves, para muchos de nosotros solo queremos a Dios en el auto, pero en el asiento del conductor. Si eres uno de ellos, nunca experimentarás lo que esos seguidores de Cristo hicieron ese día hace mucho tiempo. Nunca serás cambiado y transformado. Nunca serás usado grandemente por Dios para impactar a otras personas y al reino. Seguirás siendo más o menos el mismo. Buena persona, pero espiritualmente impotente. No queremos hacer así. Como es costumbre, el primer domingo del mes tomamos comunión, y les voy a dar un momento para que se reconcilien con Dios Padre. Un momento nada más. Espero que no tengan una lista muy grande. Voy a leer del Salmo 130. A ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. Escucha, Señor, mi voz. Que no cierren tus oídos al clamor de mi súplica. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. Señor, toda mi vida ha esperado en ti y he confiado en tus promesas. Yo te espero, Señor, con toda mi alma, como esperan las centinela la mañana, como esperan los vigilantes el nuevo día. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice en el versículo 33 del capítulo 11 de Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Me permites un...? Thank you, brother. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto. Han de disculpar, les voy a dar tiempo para que se
se distribuyan los elementos. Perdón. Mientras que hacemos eso, vamos a volver nuevamente con Dios Padre y pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre, te pedimos perdón, Dios Padre, por todo lo que hemos hecho contra ti, por las cosas que no hemos hecho por ti, Dios Padre. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón por nuestros malos pensamientos, Dios Padre, que atraviesan nuestras mentes todos los días, Dios Padre. Te pedimos para que tú seas nuestro conductor, Dios Padre, que tú manejes nuestra vida. Te pedimos, Padre, perdón por las veces que no hemos dado a los necesitados, por las veces que no hemos hecho oración por alguien que necesita de ti, Dios Padre. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón por, como una nación, Dios Padre, por tanto que te hemos hecho falta. Te pedimos perdón porque no consideramos a nuestros niños pequeños en bastantes situaciones, Dios Padre, como tú los ves, Dios Padre. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Padre, porque no ponemos atención a lo que tú tienes escrito en tu Biblia, Dios Padre, o no lo meditamos, Dios Padre. Te pedimos perdón por eso. Límpianos de toda culpa. Haznos una nueva creación con una nueva manera de pensar, una nueva manera de entender las cosas, Dios Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dijo Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. Tomemos el pan, por favor. Gloria a Dios. Amén. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que beberéis en memoria de mí, porque todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Tomemos el símbolo de la sangre de Cristo. Gracias, Padre, por tu perdón y por darnos una cuenta nueva de esta mañana, Dios Padre. Nos ponemos de pie, por favor. Y vamos a pedirle a Dios. Dios Padre, puedes tener todo de nosotros, Dios Padre. Nos ponemos ante tu presencia, Dios Padre, y te damos todo nuestro ser. No solo hoy en este servicio de iglesia, sino también toda la semana, jueves, todo el tiempo, Dios Padre.
Ven del cielo otra vez y lléname, contrólame, Dios Padre. Dame poder, transfórmame y úsame para ti mismo. Me muevo del volante y que seas tú el conductor de mi vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana, si se encuentra alguien aquí que no haya alcanzado el nivel de insatisfacción de la que les estaba hablando, como para que esté dispuesto a recibirlo, los invito a que pasen al frente. Para nuestros intercesores estarán para aquí enfrente. Nosotros necesitamos algo del cielo. Todos nosotros necesitamos algo del cielo, como los que vivieron en el día de Pentecostés. La gloriosa verdad es que Dios te está esperando para entregártelo. Él no se detuvo con la iglesia en ese tiempo, con la iglesia de los apóstoles no se detuvo, y está igual hoy este día. Por favor, pasen al frente y ellos, nuestros intercesores, orarán con ustedes por la necesidad que ustedes tengan. Tomen la mano de alguien allí cerca de ustedes y díganle: Cristo te ama y yo también. Ahora sigan estas palabras tras de mí. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. La paz de Cristo. No como el mundo la da. La paz de Cristo. Amén.